Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este taller para diligenciar el formulario de cualificación. Este taller va a tener una duración, yo calculo, entre 20 minutos, media hora. Va a depender de la cantidad de inquietudes que ustedes tengan al respecto. Está diseñado o preparado para alumnos de diplomata. Sin embargo, abrimos la posibilidad para que otras personas que no han estudiado con diplomata también se unan a él. Por lo tanto, un formulario que vamos a mostrar ahora en pantalla y que vamos a utilizar como base del ejercicio, pues no se va a compartir con personas que no sean alumnos de diplomata. Igual, entonces, sí estamos abiertos a cualquier inquietud que tengan al respecto. Vamos a dar inicio entonces al, al ejercicio, que consiste en lo siguiente. Nos vamos a centrar en el formulario de cualificación o formulario de aplicación para la certificación PMP. Este formulario hace parte del proceso para aplicar a dicha certificación. El 17 de abril realizamos un webinar en el cual pues tratamos diferentes temas que aparecen ahí en pantalla, pero también hablamos del detalle de los requisitos para obtener la certificación PMP. Entre ellos, hablamos sobre el formulario. Entonces, quienes tengan dudas sobre el proceso que se debe seguir, los costos asociados, la documentación base de estudio, las modalidades para presentar el examen, las características del examen, cómo se sostiene la certificación, etcétera, los invitamos a que eh, visiten nuestra página web y en la opción de diplomata.co/interés pueden ver ese detalle del webinar. Nos vamos a concentrar es solamente en el formulario de cualificación. Ese es el objetivo de nuestra charla. El, ya para centrarnos en ese tema, sí es importante repasar un poco cuáles son los requisitos que tiene que tener alguien que vaya a aplicar a la certificación PMP, porque ello es lo que se plasma en dicho formulario. Vemos entonces que para aplicar a la certificación PMP se deben cumplir tres requisitos. Primero, tener una educación, en este caso título universitario, tener experiencia en proyectos y tener educación adicional en proyectos y luego presentar un examen y pasarlo. Ese examen tiene 180 preguntas. Ese es un camino para los que tienen título universitario, pero existe también otra posibilidad para quienes no tienen título universitario. Vámonos por el camino de la izquierda. El camino de la izquierda nos dice, entonces, tener título universitario como parte del requisito, tener experiencia en proyectos de al menos 36 meses, dentro de los cuales al menos 4.500 horas liderando proyectos. Esas 4.500 horas se calculan con base en que trabajamos 8 horas al día, 22 días hábiles al mes, y por eso da unos 26 meses aproximadamente. Ese liderazgo en proyectos no tiene que ser necesariamente como cargo, puede ser como rol. Es decir, si hemos estado liderando proyectos y logrando resultados por intermedio de otras personas, ahí se configura el liderazgo. Esas otras personas pueden ser de nuestra empresa o de la empresa cliente o de empresas proveedoras o la combinación de todas ellas. Lo importante es que hayamos logrado resultados por intermedio de personas, resultados en proyectos. Eso es lo más importante, independiente del cargo que hayamos tenido. Podemos haber sido, por ejemplo, analistas como cargo, pero si en la práctica estábamos liderando proyectos, ahí se configura pues ese liderazgo. Y todo durante los últimos 8 años. También se debe acreditar tener educación adicional en proyectos. Esa educación
mínimo debe ser de 35 horas. El formulario entonces lo que nos dice es que o en el formulario lo que debemos hacer es registrar que estamos cumpliendo con esto. Para estas personas que no tienen título universitario, que en realidad, pues con la experiencia que hemos tenido, quienes aplican a la certificación PMP son muy pocos, eh, entonces sería diploma de escuela secundaria o equivalente y les exige más experiencia. ¿Qué experiencia? Al menos 60 meses de experiencia en proyectos y al menos dentro de esas 60 meses, 7.500 horas de liderazgo en proyectos, lo que equivale aproximadamente a 43 meses. Y todo en los últimos 8 años. Es decir, más experiencia dentro de estos 8 años que tenemos acá. Y tener educación adicional en gestión de proyectos. Esa educación adicional en gestión de proyectos, ¿qué puede ser? Puede ser, digamos, para ambos caminos, un diplomado, un curso, una especialización, una maestría, pero al menos que tenga 35 horas. Una vez la persona corrobora que cumple con esos requisitos, entonces vienen unos pasos. El primer paso es crear el usuario y hacerse miembro del PMI. Voy a mostrarles entonces en pantalla. Deberían ir entonces a la página del PMI e ingresar. Voy a ir a una que tengo aquí abierta en incógnito. Entonces vienen a la página del PMI y lo que hacen es registrarse. El registro pues es muy básico, le va a pedir información de nombre, apellido, pues datos muy básicos de ustedes y crear un usuario y una clave. Ya con eso van a hacer, eh, van a inscribirse como usuarios ante el PMI. Ahí no tienen que pagar nada hasta ese momento. Van a tener un usuario y lo que van digamos, a partir de allí van a comenzar a recibir más información del PMI y van a poder diligenciar el formulario de cualificación todavía sin costo. El formulario de cualificación, les voy a mostrar un formulario de cualificación. Aquí estoy logueado con mi usuario. Que entonces, cuando ustedes crean el usuario, van a tener aquí unas opciones del dashboard y datos pues, propios de la cuenta. Yo estoy aquí con mi cuenta y yo como tengo la certificación PMP, pues no puedo aplicar, pero voy a utilizar una certificación, una aplicación o una certificación SAPM que es muy similar, simplemente para mostrar el camino. Cuando ustedes ingresen ya con su cuenta ante el PMI, entonces van a y vayan a aplicar, van a comenzar, uy, perdón que, listo. Y como lo estaba probando, se me deslogueó. Entonces, acá lo va a pasar a español. Este es el formulario. Observen que lo que nos pide es que en el plasmemos que se está cumpliendo con los requisitos que acabamos de hablar. En este caso, entonces, la educación académica, el nivel de educación más alto. Y van a escoger aquí entre diferentes opciones. Año de estudio, del inicio del estudio, de finalización, el país en el que realizaron los estudios y voy a pasar ya al Excel. Este Excel, como les mencioné, pues es solamente para los alumnos de diplomata, pero el formato en realidad es muy sencillo. Antes el formulario de cualificación era muy complejo. Hace aproximadamente unos 2 años y medio ya es un formulario muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que van a plasmar allí? Lo que les acabo de decir. El nivel de educación más alto, el país de la institución, el nombre de la institución, año en que iniciaron los estudios y año de finalización de los estudios y el área de estudio. Eso es lo que le van a solicitar aquí en el formulario.
Y también en la educación adicional en proyectos van a solicitar lo siguiente, o que registremos el título del curso, curso, diplomado, especialización, maestría, el nombre de la institución, el mes en que iniciaron el estudio y el año en que iniciaron el estudio, y el mes en que finalizaron y el año en que finalizaron, y el total de horas aplicables a la certificación PMP. Es registrar lo que nos dice nuestro diploma. Entonces, esta información es muy sencilla. ¿En dónde les va a tomar más tiempo ya para la aplicación? En lo que compete a la experiencia. Esta parte de acá de experiencia. Entonces, vámonos para el formulario. El formulario, aquí lo tenemos para que se exprese en meses, para que lleguemos de lo general a lo particular de cada proyecto. Entonces, van a tener aquí todo lo que está en azul, es para que pueda ser diligenciado. Entonces, en este caso, pues digamos esto, si el formulario que ustedes tienen está en el 2023, simplemente lo actualizan para tener aquí los últimos 8 años. Y van a plasmar ustedes la información de sus proyectos. Voy a incluir acá el proyecto 1 y voy a hablar aquí también del proyecto 2. Hay unos detalles que hay que tener en cuenta. Lo primero, el nombre del proyecto no debe superar los 80 caracteres, porque allá cuando estemos directamente en la página del PMI no nos permite pasar de 80 caracteres. Entonces, desde acá, pues que lo ideal es que comiencen a controlarlo. Estos proyectos que han tenido nombres muy, muy largos, pues el objetivo es que reduzcan el nombre del proyecto a máximo 80 caracteres. Eso es lo primero. Lo segundo, no es necesario para estas personas que tienen mucha experiencia en proyectos, no es necesario reportar todo el historial de proyectos de su vida laboral de los últimos 8 años. No es necesario. Inclusive hay personas que con un único proyecto cumplen el requisito para la certificación PMP. Hay personas pues que van a tener que reportar más proyectos para cumplir esa experiencia. Lo cierto es que estas personas que tienen mucha experiencia, máximo reporten hasta 42 meses de experiencia. Ustedes aquí están aplicando para cumplir unos requisitos ante el PMI y no para aplicar una oferta de empleo. Entonces, la recomendación es que plasmen aquí el proyecto o los proyectos más relevantes que le ayuden a cumplir ese requisito. Voy a comenzar entonces con este proyecto número 1. Le pido el favor que si tienen inquietudes, por favor, alcen la mano o activen el micrófono y me van preguntando, por favor, de manera específica para, digamos, para ir resolviendo cada una de las situaciones que se le hayan presentado. Por eso estoy hablando aquí como de un proyecto ficticio o proyectos ficticios, pero en la medida que ustedes tengan inquietudes, por favor, entonces eh, nos hacen la pregunta. Voy a suponer que en Yo este tengo una proyecto, duda, Álvaro. sí, adelante Bueno, por favor, realmente son dos. Eh, Carolina, sí, si estoy entendiendo bien, el Excel que tú nos estás proyectando es una guía para que nosotros entendamos cómo diligenciar directamente en la página del PMI, de acuerdo, ¿cierto? así es Carolina. Y en la página del PMI, ¿cómo fue que tú llegaste para poder diligenciar el formulario ahí? Ah, bueno, con el usuario que tienen, ustedes Sí, crean, sí, es que yo ya y tengo el usuario, mejor dicho, pero con el, no he encontrado en dónde está. sí, pero mire, verá, con el dashboard, usted, digamos, usted cuando ingresa al PMI, estoy acá, en el Sí, dashboard, ok, ahí tiene como todo el historial, pero otra opción es, llega a la parte de certificaciones. sí. Aquí busca la certificación PMP y él también lo va llevando, lo lleva a una opción de aplicar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Ah, ok. dentro en la opción de certificación. Pues aquí como yo estoy certificado y él está leyendo mi cuenta, pues ya no me lo sugiere.
Entonces hay diferentes caminos para aplicar a la certificación. ¿Está bien? Pues para el Ok, formulario, para el listo. formulario. Sí, sí, me Bueno, queda claro. y lo otro que Gracias, Albert. usted, listo, Dime. Carolina, y lo otro que usted pregunta es muy importante, ¿por qué? Es que, digamos, esta información es muy básica y uno diría, esta de acá, de educación académica, de educación profesional en proyectos, es muy básica y digamos que para eso ni el Excel se necesita, ¿sí? Pero el Excel lo utilizamos para los alumnos, a pesar de ser muy simple, es para aquellos que tienen mucha información para poderla plasmar acá y porque una vez ingresan allá al formulario directamente, es un poquitico más complejo. Entonces es más fácil tenerla desde acá, poderla revisar desde acá, porque digamos a los alumnos se la revisamos y ya cuando vayan directamente a la cuenta del PMI, no sea sino copiar y pegar. Es mucho más sencillo. Sí. Entonces, ese es, digamos, el acompañamiento que damos a los alumnos. Pues la recomendación para ustedes es que la diligencia no le envíen, nosotros la revisamos, le hacemos los comentarios, debe haber comentarios, y ya, y si todo está bien, pues simplemente es ir a la página del PMI con el usuario que han creado, copiar y pegar y enviar. Sí, entonces, para tenerlo ahí en cuenta. Vuelvo entonces con este proyecto simulado número uno. Voy a asumir que aquí trabajamos 12 meses y 12 meses. Mira, aquí tenemos, perdón, 12 meses. Aquí tenemos un proyecto de 3 meses, de 3 años. Ya con este, si lo lideramos, estuviéramos cumpliendo requisito. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con la información ya detallada de cada proyecto? Recordemos, esto lo ponemos aquí como guía, porque en realidad lo verdaderamente importante es lo que tiene al interior de los proyectos, cada proyecto. Entonces, a cada proyecto le debemos incluir el nombre, recordemos que máximo 80 caracteres, el mes en que iniciamos a trabajar en ese proyecto y el año, el mes en que finalizamos el trabajo del proyecto y el año, y si no hemos terminado, pues si estamos todavía trabajando en el proyecto, no, tenemos una opción de decir que aún está en progreso dentro ya del aplicativo. También debemos decir el nombre de la organización a la que pertenecía el proyecto, el cargo que tuvimos durante el proyecto. Esto es para efectos estadísticos en realidad. Recordemos que lo importante no es el cargo, sino el rol. Pero esto lo utiliza el PMI para efectos estadísticos. Pueden colocar acá, no sé, el cargo que tengan, pero el hecho de haber sido analistas, por ejemplo, o tener otro cargo que no denote que se está directamente en proyectos, no tiene ningún problema. El área a la cual pertenecía durante el proyecto o pertenece durante el proyecto, la industria o foco primario de la organización, el abordaje y metodología utilizada en el proyecto. Entonces aquí nos van a aparecer tres opciones, o tradicional, o ágil, o híbrida, que son los tres diferentes abordajes que se tienen hoy en día para proyectos. El tamaño del equipo del proyecto, el número de personas. Entonces nos va a aparecer unas opciones si es un proyecto de 1 a 4 personas, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, más de 20, o si es información clasificada confidencial. Y lo mismo para el presupuesto del proyecto. Nos van a dar unos rangos, hasta $1 millón, de 1 a 5 millones de dólares, de 5 a 10, de 10 a 25, más de $25 millones, o si es información clasificada confidencial. Algo también importante, el PMI no nos va a castigar por el tipo de proyecto en que hayamos trabajado, ni por el tipo de industria, ni la duración del proyecto, ni el tamaño del proyecto, ni el presupuesto, no. Lo importante es que hayamos trabajado en proyectos. ¿Y qué es un proyecto? Es un esfuerzo temporal que tiene un inicio, tiene un fin y entrega un producto, servicio o resultado único. Si lo que hemos trabajado ha sido, cumple con eso, eso es un proyecto. Y no tiene que ser necesariamente para proyectos para clientes externos, puede ser también proyectos internos, para clientes internos de nuestra organización.
aspectos de eficiencia y productividad interna, mejoramientos, también aplica. Todo lo que sea, aplique bajo ese concepto de proyecto, pues se puede matricular. En donde nos va a tomar más tiempo es en el detalle que vamos a incluir, donde debemos describir aspectos del proyecto y nuestro rol dentro de ese proyecto. Algo muy importante es que eh, debemos redactar entre 200 y 500 palabras. Si tenemos menos de 200 palabras, no nos las acepta el sistema ya. Entonces, entre 200 y 500 palabras. Aquí tenemos este contador de palabras, pues que va a ayudar a que le estén monitoreando cuántas palabras llevan. ¿Y qué es lo que debemos plasmar allí? Debemos manejar la siguiente estructura. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Entonces, decir, pues aquí podemos plasmar el alcance del proyecto, el rol que tuvimos en el proyecto. Entonces, aquí podemos, es como Project Manager con el siguiente objetivo, o Project Leader, o Project Director, lo que le queramos plasmar ahí. Pero si utilizar es alguna de esas tres palabras, o Project Leader, o Project Manager, o Project Director. Álvaro, Sí, adelante. buenas noches con Andrés. Hola Álvaro Andrés. pregunta, ¿esto también debe ser diligenciado en inglés? Mire, esa es la recomendación. El PMI, digamos, en ninguna parte de manera explícita dice que tiene que ser en inglés. Sí, pero estos formularios los revisan diferentes personas al interior del PMI y hemos tenido experiencias en el pasado, no todas, es decir, no todo el que haya aplicado en español se lo han regresado, pero sí hemos tenido experiencia en el pasado que se envía en español cumpliendo con estos parámetros y lo regresan. Entonces, la recomendación que damos es en inglés, pero yo pienso que si tienen dificultades con el inglés, envíelos en español y miramos qué sucede. Es decir, el PMI, pues en ese caso no lo tiene estandarizado y también ha venido siendo más flexible y evolucionando. Pero hasta hoy, digamos, la recomendación es que sea en inglés. Ojalá que lo aceptaran en español, pues para no tener esa barrera con el idioma en este punto, porque en realidad en el examen eso ya está, pues no es una barrera, pero pues porque está muy bien traducida en este caso al español. Pero en esta aplicación hasta hoy es en inglés. Si ustedes van a aplicar, pues si quieren, corremos el riesgo y lo mandamos así. Lo peor que pudiera pasar es que digan que lo pase a inglés. Sí, eso sería lo peor. Entonces ahí digamos, lo dejamos a su consideración. ¿Está bien? Vale, Pero entonces, ¿cuál es la estructura esta? El objetivo del proyecto, podemos incluir el alcance, el rol del proyecto, que si estamos hablando que teníamos un rol de líder, lo plasmamos ahí, pero si no, sí, porque para cumplir con nuestra experiencia, podemos apoyarnos también en un proyecto en el cual no hayamos sido líderes, digamos, para completar la experiencia, sino miembro de equipo. En ese caso, pues debemos plasmar que en este proyecto fuimos miembros de equipo. Pues como Project Team desarrollamos las siguientes actividades o tareas. Y a continuación, detallar qué fue lo que hicimos allí. Aquí es donde debemos tener también cuidado. ¿Por qué? Porque si estamos aplicando la certificación PMP, debemos utilizar una terminología propia de dirección de proyectos. Entonces, en este caso, lo que recomendamos es que se apoyen en este documento, en el esquema de contenido del examen o el Examination Content Online en inglés. Eso lo pueden descargar directamente de internet. Simplemente escriben eco de examen, eco, lo que ve aquí arriba, PMP en inglés y le va a aparecer o directamente la página del PMI. ¿Sí? Examination Content Online. Y de aquí van a tomar, voy a ponerlo más grande,
Recordemos que para aplicar a la certificación PMP, pues esto es lo que evalúa el PMI para aplicar a la certificación. Quienes tengan dudas sobre ese tema, iniciando esta charla, les dijimos que en la página de Diplomata, Jason ya envió esto para el grupo, por el chat, ¿cierto? Sí, para quienes, Ya. sí, la página diplomata.co/interés, y aquí ven este webinar donde hablamos detalle de todo el proceso. Esto es para quienes ingresaron ahorita un poquitico tarde a la charla. Entonces ahí se habla bastante sobre qué es lo que evalúa el PMI en el examen PMP. Esto nos puede servir también para tomar de aquí textos y llevarlo para allá. Entonces, mire que acá habla de tres dominios: de personas, procesos y ambiente de negocio. Entonces podemos tomar elementos de todo ello. Entonces, eh, que digamos, puedo decir, de gestión de conflictos, de apoyo al equipo de proyecto en su desempeño. Tomamos elementos de acá, ¿sí? Yo lo que digo es copiar y pegar. No es necesario ponernos a inventar y tal vez complementar con temas específicos de su proyecto, si necesitaran en ese caso. Pero no es, pues, pero como son tareas muy genéricas, la recomendación es copien y peguen. En cuanto al proceso, entonces van a tomar, dependiendo del tipo de proyecto en que trabajaron, qué fue lo que hicieron. Por ejemplo, yo estuve en la planificación y gestión del cronograma, estuve en la planeación y la gestión del alcance, todo lo que ustedes puedan tomar de acá que hicieron en su proyecto, ¿sí? Entonces, recomendación, apóyense en este documento, en el Examination Content Online, copien y peguen, simplemente, así de sencillo, y que esté cumpliendo con lo que hicieron en el proyecto. Para, pues, si alguien decide hacerlo en español, va al esquema de contenido del examen y pues que este documento traducido, y es copiar y pegar lo que le sirva acá. Sí, entonces, recomendación ahí para el diligenciamiento. ¿Qué es lo que ellos miran? Que se haya tenido una participación en el ciclo de vida de un proyecto o de varios proyectos, o que la sumatoria de lo que hemos hecho demuestre que hemos pasado por las diferentes fases o ciclo de vida de un proyecto. Pues que hayamos participado en la planificación, en la ejecución, que hayamos monitoreado, que hayamos controlado, que hayamos coordinado personas, que hayamos solucionado problemas, todo lo que se vive en un proyecto. Entonces se plasma ahí. ¿Qué es lo que puede suceder? Que, por ejemplo, en un proyecto llegamos solamente al final del proyecto. En un proyecto, eso no es pecado, eso fue lo que vivimos en ese proyecto. O en otras ocasiones hay personas que solamente estuvieron en la etapa de planificación del proyecto, no hay problema. Si ese proyecto le sirve para cumplir pues para ayudar a cumplir requisitos sumado con otros proyectos, lo debemos poner allí. Pero ¿qué es lo importante? Que la sumatoria de toda nuestra experiencia demuestre que hemos pasado por el ciclo de vida de un proyecto, que hemos estado en las diferentes etapas de los proyectos, así sea en la sumatoria de todas ellas, y que hayamos eh, desarrollado actividades propias de nuestra profesión, que es lo que les acabo de mostrar acá. Entonces, gestionado conflictos, que hemos abordado y eliminado impedimentos, que hemos negociado acuerdos de proyectos, colaborado con interesados, todo lo que, elementos que tomamos de acá. Entonces, eso es clave para este punto del proyecto. Eso lo hacemos proyecto por proyecto. Entonces, les resumo aquí nuevamente. Nombre del proyecto, máximo 80 caracteres, máximo 42 meses de experiencia en proyectos, y aquí plasmamos, digamos, esto para efectos pues de tener una visual general de los meses que se trabajaron en el proyecto, pero lo importante en realidad es lo que se plasma en el detalle de cada uno de los proyectos. La sumatoria de eso que plasmamos aquí es lo que nos va a llevar a que cumplimos con ese requisito. Algo también que debemos tener en cuenta:
que pues no me han preguntado, pero seguramente muchos lo han vivido. ¿Qué pasa cuando tenemos proyectos en paralelo? ¿Sí? Tenemos el proyecto uno y el proyecto 2 en paralelo. Supongamos que tenemos proyecto uno, proyecto 2 y proyecto 3. Pero el proyecto uno y el proyecto 2 lo tenemos en paralelo. Voy a plasmarlo aquí. Proyecto uno, proyecto 2 y proyecto 3. Listo. Y entonces vamos a simular aquí. Este proyecto, entonces estuvimos 12 meses acá, 12 meses acá. El proyecto 2 también trabajamos 12 meses acá. Aquí estamos asumiendo pues que no se trabajó tiempo completo en uno en otro porque no nos daría tiempo, sino que se trabajó 6 meses, pues digamos tiempo parcial, 4 horas en uno, 4 horas en otro durante todo el año. Y vamos a suponer que el proyecto 3 trabajamos aquí 12 meses y 12 meses. Mire que aquí ya algo me está 12 12. Ah, bueno, perfecto, listo. Voy a poner acá para simplificar un poquitico. Listo. Entonces, pues esto lo podemos hacer en Excel y no hay problema. Pero ¿qué es lo que sucede? O inclusive uno para adaptar el Excel pudiera decir, no, es que en promedio trabajé 6 y 6. La dificultad va a ser cuando vamos al formulario. Porque en el formulario, si decimos que en un proyecto trabajamos de enero a junio, en otro proyecto, en el proyecto número 2, no podemos decir que trabajamos, por ejemplo, de mayo a noviembre. No lo podemos decir. Él inmediatamente va a mostrar que hay un conflicto. Entonces, en este caso, lo mejor sería solamente reportar el proyecto número 1 y no reportar el proyecto número 2. ¿Sí? O lo otro, pues si eso fue la realidad del proyecto, entonces, si en el proyecto número 1 aquí se trabajó hasta junio, pues decir que se trabajó de enero a junio y en este otro proyecto se trabajó de junio a diciembre, ¿sí? Y allá dentro del formulario, plasmarlo. ¿En dónde se plasma ello? Es aquí. Entonces, el sistema de allá chequea que no haya cruce de meses, porque aquí le decimos el mes y el año, de inicio y de fin, que no haya cruces entre meses y años de los proyectos, porque o si no, no los va a dejar pasar. Eso sí hay que tener bastante precaución con ello para no tener, digamos, ese inconveniente. Entonces, por eso la recomendación se la voy a leer acá. Si tiene proyectos en paralelo, entonces hay que tomar como referencia esto que está en el handbook, que nos dice, por cada mes en el que trabajó en varios proyectos superpuestos en paralelo, solo puede contar el tiempo dedicado en uno de esos proyectos para cumplir con sus requisitos de elegibilidad. Bueno, Una y pregunta, sí, ay, Álvaro, con un ejemplo, digamos, si yo trabajé en un proyecto de enero a agosto, que empezó en enero y finalizó en agosto, sí. pero trabajé paralelamente en otro que empezó en junio y finalizó en diciembre. Sí es correcto decir, pues que yo trabajé en el primero hasta agosto y en el segundo desde agosto hasta diciembre, así no haya No, empezado pues en no, en agosto. ese caso, lo voy a plasmar aquí, Carolina. Listo, estaba muy buena la pregunta. Entonces, mire, entonces, en el proyecto uno trabajó de enero a agosto, ¿sí? Y en el proyecto 2 trabajó de julio a diciembre, ¿sí? Entonces, entre los dos, digamos, se trabajó todo el año. Para efecto del formulario, ¿qué se debería decir? Pues para efectos prácticos. Decir que en este se trabajó de enero a agosto, ¿sí? Y este de acá va a tener que decir que fue de septiembre a diciembre, ¿sí? Ok, Eso, digamos, es la restricción que tiene hoy en día ese formulario. Porque en alguno de los dos va a decir lo que no es. O lo otro, digamos, si quiere ajustar este
que sea de diciembre. Mire, esta es la opción 1. Opción 1. ¿Y cuál sería la opción 2? Pues hacer ya el intercambio. Decir que el proyecto número 2 lo trabajó de julio a diciembre y entonces el de arriba sería de enero a Bien. junio. ¿Sí? Ok. Alguno de los dos va a, digamos, a tener como ese desfase versus la realidad. Pero es hoy en día lo que pasa con el formulario. Y ahí es Álvaro, donde, y ahí es donde muchas veces se comienzan a diligenciarlo y hay reprocesos y no entienden por qué. Es por esta razón. Sí, adelante, adelante, Andrés. Álvaro, sí, yo quisiera comentarte, lo que pasa es que pues a mí no me aplicaría, digamos, porque en una parte de mi experiencia laboral, pues estuve, fue más que todo como monitoreando esos proyectos. Entonces yo puedo consolidarlos en uno solo. Viene a ser más como un programa. Tendría que mirar ya, Andrés, ya el caso específico. ¿Listo? Caso específico. Listo, listo. Exactamente qué era lo que se estaba haciendo. Listo. Ya nos tocaría mirar, Andrés, ya el caso suyo en particular. Listo. Vale, Mire gracias. que acá es como temas muy, digamos, muy estandarizados, pues como clásicos, pero ya temas muy específicos. Andrés, ya nos tenemos que sentar, listo, coordinamos y miramos ya su caso. Está bien. Eso es parte pues del acompañamiento que le damos a ustedes los alumnos, ¿sí? Bueno, ¿qué otra inquietud tienen? Como les mencioné, hoy en día este formulario pues es relativamente muy sencillo comparado con el formulario que se tenía hace alrededor de como unos 3 años, 2 años y medio, tres, que era muy complejo, que había que reportar por horas y cuántas horas trabajamos en planificación, en inicio, cuánto en planificación, cuánto en ejecución, y eso era todo una filigrana. Hoy en día es muy sencillo, es así de sencillo, pero hay que tener en cuenta estos detalles que acabamos de hablar. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Sí, nuevamente yo. Sí, adelante, En, Carolina. en la página web, una vez se diligencia el formulario, eh, ¿hay chance de hacer algún cambio después de que se envíe? No, después de que se envíe, se envió. Pues ahí ya no hay, ya lo que, por eso es importante, digamos, esa revisión, porque ustedes lo diligencian y lo envían. ¿Y qué es lo que puede pasar? Automáticamente le dicen si va a ser auditado o no, porque eso es aleatorio. Entonces, ellos no revisan y después dicen, lo vamos a auditar, no, esto es aleatorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay una inconsistencia, él no le va a dejar pasar. Pues digamos inconsistencias como la que acabo de decir del tema de los tiempos. Pero si hay errores en los datos, pues él no va a detectar que hay errores. Pues en cuanto a redacción es eso. Entonces, si es auditado, pues va a tener más dificultades allí. Porque recordemos que uno aplica y puede ser auditado o no. Y si es auditado, todo lo que dijo en ese formulario lo tiene que demostrar. Todo. Sí, entonces los estudios con los diplomas y por cada proyecto que reportaron, esa misma información que ustedes están plasmando acá debe ser avalada eh, por alguien, digamos, que tenga ascendencia pues, sobre nosotros, un superior, una oficina de proyectos, un cliente, un patrocinador. Pues el PMI nos da varias posibilidades y este mismo formulario, pues estos mismos datos ya le van a venir en un formulario en PDF con el logo del PMI, se debe imprimir, in- incluir la información de esa persona a contacto, esa persona y los datos de esa persona a contacto, correo electrónico, teléfono, y esa persona a contacto con la firma está diciendo que esto es cierto, pero no hay que anexar contratos, ni tiene que ser en papel membreteado de la empresa, ni cartas de recomendación, no, es lo que ustedes plasmaron acá, se los devuelve el PMI con esos campos adicionales para que incluyan a esa persona de contacto y los datos de contacto y
deben hacerla firmar por esa persona contacto y ya enviarla firmada al PMI. Eso es lo que sucede allí. Entonces, después de enviarla, no hay ya Una posibilidad. pregunta. Cuando se está diligenciando, sí, todas las opciones pues de edición, pero una vez diga eh, enviar, listo, ya no hay opción, ya no hay reverso, Álvaro, una pregunta. ¿sí? Ah, no. ¿Tan pronto uno comienza a cargar la información, puede pausar y seguir otro día o en el momento que arranca tiene que terminar el cargue de toda la información? No, puede pautar, no hay ningún problema. Algo también importante, una vez ustedes envían esto, el formulario, a partir de ahí comienza a contar el año para ustedes presentar el examen. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que lo diligencien, pues lo diligencien y lo pueden estar diligenciando, como dice Andrés, y lo van pautando, pero una vez lo envíen, comienza ese año a contar. Entonces, que cuando lo envíen es porque estén muy seguros de que van a presentar el examen rápidamente. Nosotros recomendamos que lo envíen, digamos, faltando 4 semanas, 6 semanas, en la fecha en que ustedes lo tienen ya previsto presentarlo. Porque o si no, va a comenzar ese año ahí a contar, a contar, a contar. Y hemos tenido muchos alumnos que hacen estos cursos, pero resulta que enviaron el formulario hace tiempo y ya se les acaba el tiempo. Entonces, tener ese contador de tiempo ahí de manera innecesaria, pues pienso que no es buena estrategia. Enviemos este formulario, diligenciémoslo y enviémoslo ya cuando estemos muy cerca en la fecha en que queremos presentar el examen. ¿Alguna Hola, otra? buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sandra. Gracias. Una pregunta. ¿Uno puede cargar el formulario sin pagar la membresía, cierto? Sí, de acuerdo. De Y el hecho, la mayoría, PMI se toma la molestia de pedirle a uno documentación de pruebas aún sin haber pagado la membresía. no, ella no pide, solamente va a pedir que sustente lo que envía en el formulario si es auditado, si es auditado. Entonces, Sandra, mire lo que usted acaba de preguntar tan importante. Nosotros podemos crear el usuario ante el PMI y no tiene Mm. costo. Lo pueden hacer si quiere ahorita mismo. Sí, piden los datos básicos. Pueden diligenciar el formulario de cualificación sin pagar todavía ante el PMI, pues sin ser miembro del PMI. ¿Cuánto vale la membresía? Vale $129. El examen, ya siendo miembro, les va a valer $405, para un total de 534. Pero también podemos decir no ser miembros. Hay beneficios de ser miembros, ¿sí? Entonces, todo esto fue lo que hablamos en el webinar del 17 de abril, que quienes tengan alguna inquietud, los invitamos a que la vean acá en la página de Diplomata. Listo, pero entonces continúo dándole como respuesta. La mayoría de personas, ¿qué es lo que hace? Envían el formulario todavía sin pagar, y si son auditados, pues eh, envían los soportes diciendo que cumplieron con el formulario, pues con lo que dice los requisitos. Envían el diploma del título universitario, diploma del estudio adicional, y lo que les acabo de mencionar, por cada proyecto reportado, se requiere la firma de una persona de contacto que avale que eso es cierto. No piden nada más. Ese es el soporte. El PMI no va más allá porque todo, pues, digamos, asume la buena fe. Entonces, funciona de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Una vez el PMI, digamos, si fue auditado y se envía la información y ya se revisa y todo está bien, ya lo que sigue es ya, digamos, pagar, pero no se necesita pagar inmediatamente. ¿Cuándo se debería pagar? Ya cuando ustedes estén cerca de presentar el examen PMP. Y si ustedes no fueran auditados, pues también pues pagan cuando estén cerca de presentar el examen PMP. Entonces, porque ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a hacer miembros en la página del PMI. Ustedes ingresan con su usuario y clave y toman a través del carrito de compras y se hacen miembros del PMI. Es un proceso muy sencillo. Y luego de ser miembros del PMI, ahí mismo, con carrito de compras, luego dicen, toman también el carrito para presentar el examen PMP. Es un voucher. Entonces, que le va a valer $405. Es así de sencillo.
Entonces, no hay que pagar, sino muy cerca al momento en que van a presentar el examen. Diego, Jason, ayúdeme por favor, sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si yo, otra vez, Sí, Carolina. si, si el formulario es devuelto por algún error que se envíe, no hay que pagar nada adicional, No, no hay que pagar solamente. nada. Ok. De hecho, Carolina, pues lo que nosotros hacemos es revisarlos previamente a los alumnos, precisamente para que no lo regresen, ¿sí? Porque entonces, y le van a responder en inglés, pues entonces se puede, entonces, pero no hay que pagar nada, no hay que pagar nada. Álvaro, si la información que uno envía sale que la van a auditar, ¿tiene uno un tiempo límite de presentar esos soportes o es el mismo año que tiene para presentar el Andrés, examen? sí hay un límite, 2 meses, pero ¿sabe algo? Los alumnos nuestros que han auditado máximo se han demorado una semana. Es que eso es muy sencillo, porque es que demostrar que se tiene educación adicional, que se tiene un título universitario, es el diploma, Fácil, el sí, eso es diploma. fácil. Demostrar que se tiene educación adicional en proyectos es otro diploma, ¿sí? Ujú. Un curso preparatorio, PMP, un diplomado. Lo importante es que sea en proyectos. Ni siquiera están diciendo en qué tipo de abordaje, no, en proyectos, ¿sí? Entonces es muy sencillo, es muy sencillo. Los requisitos, lo que es más complicado acá, bueno, después de tener la educación, es el tema de la experiencia. Inclusive, la experiencia no va amarrado al título profesional. No nos dice que es que después de tener el título profesional se debe reportar la experiencia. No, puede ir separado, puede ir separado. Yo puedo tener la experiencia de eh, 8 años en proyectos y me graduó este año, ya cumplo requisito. Entonces no está amarrado. Está bien. Entonces esto, lo que es la educación es muy sencillo y lo que es la experiencia, las personas que han sido auditados y se han demorado es para conseguir la firma de la persona contacto. Sí, entonces, pero máximo han hecho eso en una semana. El PMI da hasta 2 meses para allegar la documentación. Hasta 2 meses. Eh, Álvaro, buenas pregun- noches. sí, buenas noches. Digamos, si yo decido pagar, inscribirme al PMI, ¿cierto? Sí. Me inscribo, ¿eso qué vigencia tiene? La Ah, no, inscripción es por un no, año, nada, eso es permanente. Pues o la, ya la, esos la, cuatro, la inscripción, ya ser miembro tiene una vigencia de un año, una validez de un año. Es una membresía anual, bueno, los $120 son anuales. exactamente, Listo. Y los ciento 400 veintinueve dólares. dólares. Sí. Listo. Listo. Bueno, preguntan en el chat, Darwin, ¿cuántos años de antigüedad tiene que tener el diploma o curso de gestión de proyectos? No hay, pues digamos que no hay una vigencia, pues una fecha para que caduque, no hay ningún problema. Una pregunta, eh, uno debe pagar, si uno se certifica, uno debe pagar la membresía anual para poder conservar la certificación. Eh, Cuando la persona se certifica, debe sostener la certificación. No hay que presentar un nuevo examen, pero sí hay que pasar, sí hay que pagar la renovación. Hay que cumplir con unos requisitos demostrando que se está activo en la profesión y si a ese momento, porque la certificación tiene una validez de 3 años, si al cabo de los 3 años sigue siendo miembro, paga $60 la renovación de la certificación. Y si no desea seguir siendo miembro del PMI, paga $150. ¿Qué hacen algunas personas? Pagan, son miembros del PMI para presentar el examen. Dejan de ser miembros del PMI por 2 años y al cabo del tercer año se vuelven a ser miembros del PMI y pagan también la renovación. Ya es una pues ya decisión ya digamos muy particular de quien está certificado.
Nosotros recomendamos que siempre sean miembros del PMI. ¿Por qué? Y que sean miembros de capítulos, porque es una decisión profesional, uno estar actualizándose permanentemente. De hecho, eso le va a ayudar a demostrar que está activo en la profesión. Eso le va a ayudar para aspectos de relacionamiento, de networking. Eso es una decisión, digamos, profesional, pero también sabemos que eso tiene un costo, entonces hay que sopesar lo uno con lo otro. Bueno, ¿qué otras inquietudes tienen? Ya si tienen inquietudes relacionadas con todo el proceso, con el costo, con cómo es el examen, las características del examen, el tiempo del examen, el tipo de preguntas, cómo se sostiene la certificación, entonces ya les invitamos a que visiten nuestra página diplomata.co/interés y ahí van a ver este webinar que hablamos sobre ese y muchos otros temas. Si no tienen ya inquietudes ya relacionadas propiamente con el formulario de cualificación, pienso que ya podemos dejar acá. Sí, digamos, esto es como lo que hay que tener en cuenta. En realidad es sencillo, pero si no le dan a uno como estas recomendaciones básicas, comienza uno a reprocesar, a tener dificultades al momento ya de diligenciarlo. Bueno, nos despedimos. Deseamos que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Álvaro. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego, Muchas gracias. gracias. Gracias.